Este video fue grabado antes del de noticias, es por eso que es probable que encuentren algunos comentarios fuera de tiempo. Este podcast incluye un poco de humor ácido que podría parecer ofensivo para algunas audiencias. No tenemos ninguna intención de ofender, sino de entretener. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos a este segundo episodio de El Rincón Arcano, este podcast dedicado al misterio y a la cultura geek. Les habla su host favorito, Sebas Alvarado, junto a mi compañero Johan Almanzor. Antes de empezar, quisiéramos pedir una disculpa si es que tardamos en subir este capítulo. Lo que pasa es que pues nos agarró ¡Coronavirus! este rollo de la cuarentena del coronavirus. Sin mencionar que el capítulo de hoy era pues bastante extenso en cuanto a investigación se refiere. Pero bueno, el chiste es que aquí estamos ya de nuevo. Y cuéntame, Johan, ¿cómo estás? Bien, feliz ya de regresar a esto. Ya hacía falta. Y sí, oye, porque aparte, pues si la cuarentena sí nos tiene como que ya bien alocados. He hecho algo que no me enorgullece, empecé a grabar TikToks. No es cierto. Tengo que decirte algo, Johan. Mande. Y es que yo también. No mames, a huevo. Bueno, Johan, el día de hoy vengo muy vintage. Vengo muy vintage porque vamos a hablar de algo que pudiera decirse que ya pasó de moda, que ya no es algo que está tan en la boca de todo el mundo, pero que sigue siendo un misterio actualmente. Y es... Joel. No. No es noticia decir que el hombre sabe más acerca de lo que existe más allá de las estrellas que aquello que está en el fondo del mar. Y el tema de hoy es un claro ejemplo de esta premisa. Estamos hablando de una zona que esconde uno de los más grandes misterios de la humanidad. Y nosotros, en el afán por entender esto, hemos sacado diversas teorías que tienen todo tipo de naturaleza. Agujeros negros, anomalías temporales y hasta criaturas mitológicas. Son solo algunas de las tantas explicaciones que le hemos intentado dar a lo que se esconde tras el Triángulo de las Bermudas. Chécate nomás esa intro, bro. El Triángulo de las Bermudas es una zona que comprende 1,1 millones de kilómetros cuadrados en alta mar, formando un triángulo equilátero cuyas puntas se sitúan en las islas de las Bermudas, las cuales le dan su nombre, Puerto Rico y Miami, Florida, en los Estados Unidos. Este lugar se hizo famoso debido a la gran cantidad de desapariciones que se han presentado, las cuales constan de cientos de embarcaciones, casi 100 aviones y miles de personas que desaparecieron de un momento para otro. Puf, se esfumaron. No existe ningún rastro ni una pista que nos diga a dónde se han ido. ¿Cómo ves esto, Johan? Creo que todos hemos escuchado sobre este misterio. Este mítico triángulo, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, yo había visto, he investigado también, que no solo es este triángulo, sino que hay más partes en el mundo similares con este misterio, en los que no saben qué es lo que pasa y que todo aquel que entra ya no vuelve o simplemente no sale. Y se crean, pues, como te dices, varios rumores, varios mitos alrededor, desde monstruos marinos hasta portales a dimensiones alternas. Incluso también hay explicaciones lógicas. Yo había escuchado una de una como formación que se hace en el aire y en el agua, que hacen que los motores, ya sea de los aviones y de los barcos, fallen y pierdan pues el control por completo y caigan en picada. Bueno, los aviones y los barcos pues se hunden. Pero sí se había escuchado que no es el único, es el más famoso, supongo. Efectivamente. Es el más famoso, es por eso que se toca más el tema del Triángulo de las Bermudas que otros, porque habría escuchado otro que se llama, creo que el Mar del Diablo, o bueno, algo así le dicen, Mar del Diablo o Triángulo del Diablo, no sé. Pues es que de hecho el Triángulo del Diablo es otro de los nombres con el que se le conoce, el Triángulo de las Bermudas. Okay. Bueno, total, es cierto, todo esto que dices vamos a destriparlo un poquito más adelante, pero empecemos con el origen de este mito. Y es que todo empezó con una escuadrilla de 5 aviones torpederos en 1945. Ya sabes, pasaron cosas muy bonitas en ese año. Que en un vuelo de prueba desaparecieron sin dejar rastro. Este viaje pasó a la historia como el vuelo 19. El modelo de los aviones eran unos Grumman
TBM Avenger, o sea, el Triángulo de las Bermudas se fregó a 5 Avengers. O sea, ahí ya sabemos que nadie puede escapar de ahí. Estamos perdidos. Estos aviones fueron utilizados en 1942 en la batalla de Midway, principalmente por las fuerzas aéreas y navales de los Estados Unidos. El 5 de diciembre de 1945 fue la fecha en la que el escuadrón se esfumó, teniendo una tripulación de 14 personas. Todo empezó como un día común, un ejercicio que otras escuadras ya habían completado ese mismo día. Se tenía planeado que todo empezara a las 13 horas con 45 minutos, pero el teniente Charles C. Taylor llegó tarde, lo cual aplazó la salida del equipo, despegando de la base Fort Lauderdale a las 14 horas con 10 minutos. El objetivo era volar sobre el Atlántico, hacia el este, realizar un bombardeo de prueba en la arena Hen and Chicken, Después continuar 140 kilómetros, dar un giro al norte, recorrer otros 140 kilómetros, poner una dirección al sudoeste y después 220 kilómetros, regresar a la base. Sé que la mayoría, no sé, ni siquiera se imaginó lo que acabo de contar, pero es para ponernos en contexto. Aviones en el mar, punto. Como debe de. El líder del escuadrón era, evidentemente, el teniente Taylor, siendo que también era el único que tenía experiencia en combate, con más de 2.500 horas, mientras que el resto de los pilotos tenían apenas 300 horas. Sin embargo, el teniente era el que había volado menos por esa zona, o sea, era el que menos la conocía. Desde que empezó todo, había algo que no marchaba bien, pues se descubrió que faltaban relojes, y uno de los objetivos del ejercicio era el problema de navegación número 1, que consta en aprender navegación por estima, que requiere calcular la posición a través del tiempo transcurrido. Pero esto fue un inconveniente que dejaron pasar, asumiendo que cada miembro de la tripulación contaba con un reloj. Todo transcurrió con normalidad hasta el momento del bombardeo, que se realizó a las 15 horas. Esto se sabe gracias a una transmisión en la que uno de los miembros pide permiso para lanzar los proyectiles. El problema real empezó 40 minutos más tarde. Se captó una transmisión en la que un miembro del equipo preguntaba al capitán E.J. Powers sobre las lecturas de las brújulas, a lo cual contesta: no sé dónde estamos, no nos debimos haber perdido tras el último giro. El teniente que interceptó esta transmisión, Robert F. Cox, ofreció su ayuda y después de un rato de solamente captar conversaciones entre los miembros del equipo, recibió una respuesta de parte del teniente Taylor, el cual le dijo: mis 2 brújulas están rotas. Intento encontrar Fort Lauderdale, Florida. Estoy sobre tierra, pero no es continua. Estoy seguro de que estoy en Los Cayos, pero no sé ni cómo volver a Fort Lauderdale. Los Cayos es como una parte que está, como unas pequeñas islas súper chiquitas que están en la costa de Florida. El teniente Cox avisó a la base y desde ahí le pidieron al teniente Taylor que activara su transmisor IFF para poder localizarlo. Sin embargo, no hubo respuesta en un largo periodo de tiempo. Y cuando se pudo comunicar, lo único que escuchó fue: nos dirigimos a 0:30 grados durante 45 minutos. Luego giraremos al norte para asegurarnos que no estamos en el Golfo de México. Más tarde, el teniente aseguraría que había activado su transmisor, pero ninguna señal fue captada. Incluso se le pidió varias veces que cambiara la frecuencia, pero contestó que no podía y que debía mantener a sus aviones intactos. O sea, desde aquí vemos que todo está valiendo shit. Básicamente lo único que salió bien fue el bombardeo. Hubo un cambio de dirección y se escuchó a uno de los aprendices gritar: maldita sea, si volásemos hacia el oeste llegaríamos a casa. Al oeste, maldita sea. Y tenía razón. De las veces que lograron triangular la señal, estaban aproximadamente 190 kilómetros al norte de las Bahamas y al este de la costa de Florida. El clima comenzó a empeorar y las comunicaciones fueron cada vez peores. Pero hubo pequeñas transmisiones continuamente interrumpidas en las que daban a conocer diversos cambios de rumbo, con la intención de regresar a la base. A las 19 horas con 4 minutos fue la última transmisión que haría el equipo y nunca más se supo de él. Pero espera, que la historia no acaba aquí. Como dirían en los comerciales, espere, hay más. A las 18 horas, un hidroavión Consolidated PBI
Catalina, despegó con un grupo de 13 personas para buscar al grupo y guiarlo de vuelta. Tras la puesta de sol se unieron otros 2 aviones Martin PBM. Uno de estos, del modelo PBM-5 Buno 59225, despegó a las 19 horas con 27 minutos de la base Banana River, con un equipo de 13 personas. Este se comunicó con la base 3 minutos después y a partir de ahí no se supo más de él. Para terminarlo de matar, aparte de que el Triángulo de las Bermudas se chupó a 5 Avengers, todavía se chupó a las personas que fueron a rescatarlos. O sea, a ver, recapitulando. Todo empezó como una prueba. Ajá. El bombardeo fue lo único que salió bien. Todo empezó, bueno, los inconvenientes desde que no toda la tripulación traía reloj. Uh-huh. El capitán llegó tarde. Uh-huh. El capitán no conocía para nada el área. Uh-huh. Que eso se me hace todavía más pésimo. Es como... O sea, es muy lógico, ¿no? Es como... Ay, ese güey no sabe nada, hay que mandarlo. Y que mande. que pues pasó todo lo de los aviones, que no encontraban el rumbo, que las brújulas no daban ni una dirección. Después un grupo fue a buscarlo. El grupo que fue a buscarlo desapareció. Efectivamente. Y mandaron a otro grupo para buscar al grupo que lo buscaron y a la tripulación. En realidad, digamos que fue otra escuadrilla. Bueno, primero digamos que mandaron un avión a que buscara a la escuadrilla de los aviones Avenger que desaparecieron. Uh-huh. Y luego se le unió otra escuadrilla. Bueno, no otra escuadrilla, sino otro avión que fue el que desapareció. También en las mismas condiciones, de una manera muy misteriosa. Y pues, hoy en día se sigue sin saber dónde rayos están. Y fíjate, esto fue, digamos que... O sea, para este punto no era como de, oye, vamos al Triángulo de las Bermudas, hay que tener cuidado. No, aquí era como de, ni siquiera sabían que era el Triángulo de las Bermudas. No, y aparte, la tecnología de ese tiempo que dijiste, del 45, ¿no? Ajá, de 1945. Bueno, el informe de investigación concluye que el teniente Taylor había guiado correctamente al grupo hasta el Atlántico y estaba bien posicionado cuando pensó que estaba sobre los Cayos. Pero confundió las islas Abaco con las Bahamas debido a la falta de brújulas. Este gran hecho pasó desapercibido antes de ser el que diera origen a la leyenda del Triángulo de las Bermudas, ya que no fue hasta 1950 que se escribiría por primera vez una noticia por el periodista Edward Van Winkle para el diario Miami Herald sobre la gran cantidad de barcos que desaparecieron en las costas de las Bahamas. Cosa que también haría el escritor George X. Sand 2 años después. En el año 1964, la revista Argosy Magazine publicaría todo un artículo llamado El Mortal Triángulo de las Bermudas, donde hablaría de diversos misterios que hacían que la gente que pasara por ahí automáticamente desapareciera. ¿Cómo ves? Básicamente todo se originó con este suceso de la Segunda Guerra Mundial. Pero conforme fueron pasando las cosas fue que los periodistas empezaron a hacer el mito muchísimo más grande. O sea, no mames, bueno, si te pones a pensar, la Segunda Guerra Mundial como que sí está muy relacionada a cosas como místicas. De hecho, incluso se dice que Hitler, que los nazis encontraron, no sé si el Arca de la Alianza o la lanza que perforó el costado de Jesucristo. Dicen, yo también he escuchado eso. Dicen que Hitler encontró la lanza y que de hecho, pues la lanza tiene una supuesta maldición, que el que la encuentra, si la deja caer, es seguro que va a morir poco después. Entonces creo que dijeron que creo que Napoleón Bonaparte la tenía y antes de su última batalla creo que la dejó caer y en esa batalla murió. Después de Hitler creo que sí supe que la llegó a tener y a lo mejor se le cayó el hígado también o no sé. Cámaras. Fue cuando empezó. Pero sí, o sea, yo también he visto pues libros y he visto documentales de que Hitler como tal no quería una guerra con la humanidad, o sea, él lo que estaba buscando
eran cosas... Eran los objetos sagrados. Ajá, era ocultismo, estaba muy obsesionado con eso. Sí. Del ocultismo, demasiado. De hecho, se le relaciona en general a los nazis, no solo a Hitler, se le relaciona mucho con varias cosas de ocultismo. Ajá. Pero bueno, ese a lo mejor es tema para otro día. Pero, bueno, el chiste es, ¿cómo es que tanta gente pasaba por este lugar? ¿Por qué había tantas desapariciones? Obviamente, mucha gente pasaba por ahí. Lo que pasa es que resulta un atajo muy útil para los barcos y aviones que viajan de Europa a América, debido a los fuertes vientos, a las corrientes del Golfo, por lo que es muy probable que haya pasado alguna embarcación de la que no sepamos. O sea, es muy probable que todo esto haya empezado desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero pues es algo que no sabemos porque es una ruta que era muy utilizada por los navegantes. Esto de más decir que el vuelo 19 no es la única desaparición del Triángulo de las Bermudas. Entre otras tantas, me gustaría también hablar del Witchcraft. ¿Por qué del Witchcraft? Porque el nombre del barco está chido, y pues quise platicar de él. Este caso es muy diferente al vuelo 19. Pues este barco no tiene nada que ver con lo militar. El Witchcraft era un barco de pasajeros, centrado en admirar las hermosas costas de Miami. Un 22 de diciembre del año 1967, a las 8 p.m., este barco zarpó del puerto de Miami llevando a 2 tripulantes. El dueño, Dan Burrack, de 42 años de edad, y su amigo, el sacerdote Patrick Horgan, de 55 años de edad. El servicio de guardacostas explica que recibieron una llamada de auxilio a las 9 p.m. de parte del dueño del barco, quien explicaba nerviosamente que habían chocado con algo que dañó las hélices del barco, dejándolo inútil. Se cuenta que el servicio de rescate tardó solamente 15 minutos en llegar al sitio del incidente, pero el lugar estaba ya completamente vacío. Se hizo todo tipo de esfuerzos para encontrar al barco desaparecido. Se recorrieron más de 400 kilómetros de mar adentro. Los investigadores se contactaron con tripulantes cercanos para que estuviesen alerta de avistar el navío. Incluso registraron toda la costa de Florida utilizando buzos profesionales. Pero nunca se pudo obtener información alguna sobre el paradero del Witchcraft. Pasó una semana antes de que dieran por perdido el barco. Y como estos, hay cientos de casos más. Pero si hablamos de todos ellos, nos llevaremos aquí más de 6 horas. Pero, ¿cuáles son las explicaciones que nosotros como raza humana, nosotros como sociedad, le hemos dado a este fenómeno en el hasta ahora fracasado intento de comprender algo de esta magnitud? De lo que te voy a hablar ahorita, Johan, puede que nada te suene lógico, pero pues intentaremos que suene lo más interesante que se pueda. Una de las tantas teorías de este lugar es que ahí se encuentra un agujero negro. Y este es el que básicamente se come cualquier cosa que pase por ahí. ¿Tú qué opinas de esta teoría, Johan? Pues está bien cagado, pero... sí. ¿Por qué va a haber un agujero negro? Efectivamente. Exactamente ahí. Es como de, el mar, el triángulo, ahí va el agujero negro. Pues mira, primero que nada vamos a analizar esta teoría. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es el resto frío de una estrella, tan denso que ninguna partícula ni la luz puede escapar de su campo gravitatorio. Es decir, el objeto más pesado que se conoce en el universo, sin mencionar que se dice es el más poderoso. Desde aquí vemos fallas en esta teoría. En primera, ¿cómo es que nosotros en la larga historia de nuestro planeta llegamos a tener una estrella aquí? Y no solo la tuvimos, sino que esa estrella estuvo el tiempo suficiente para morir aquí en la Tierra y dejar sus restos. Además, como lo mencioné anteriormente, nada escapa a su campo gravitatorio. O sea, si ahí hubiera un agujero negro, no habría ni agua, no habría arena, no habría nada absolutamente. Y de hecho, nuestro planeta se hubiera jodido hace mucho tiempo. Es lo que te voy a decir, ni siquiera hubiera tierras. No mames. Ya, o sea, nosotros no existiríamos si es que ahí hubiera un agujero negro. Entonces, esta teoría la descartamos completamente. Tacha. Existe otra teoría que, personalmente, es mi favorita, aunque no la más acertada. Y es que dice que en este lugar se encuentra la ciudad perdida de la Atlántida. Sí, yo también había escuchado algo así. Ahí tenemos al señor Momoa. Tenemos a Papi Chulo, Jason, Momoa.
Al papichulo Jason Momoa. Al único güey que logró hacer que ya nadie se burle de Aquaman. Efectivamente. Total. Sabemos de la existencia de esta ciudad gracias al filósofo Platón en sus diálogos de Timeocritas. Los diálogos de Timeocritas, donde la describe como una isla extensa y llana que al centro tenía una colina que a su vez estaba rodeada por 3 anillos de mar. En la cima se encontraba un templo dedicado a Poseidón y Cleito, cuyos muros estaban hechos de oro, y al lado un templo hecho de plata dedicado exclusivamente a Poseidón. En el anillo más cercano a los templos de Poseidón y Cleito estaban pues la gente de alto rango social, ya sabes, los ricachones, los líderes, podríamos decir, de este lugar. Ajá. Después, en el siguiente anillo, estaban los plebeyos, la gente pues un poquito más desgraciada en el aspecto social. Nosotros. Y finalmente, en el último anillo, se encontraban sustancias aromáticas. Platón nos llega a hablar también de la desaparición de esta ciudad. Y se dice que se sumergió tanto en su propia decadencia y corrupción que sus gobernantes se volvieron tan ambiciosos que fueron a conquistar otros lugares. No mames, o sea que México también se va a hundir. O sea, viéndolo así, güey, qué cagado. Güey, yo no había pensado. Viéndolo así, güey, qué cagado, güey. Nos vamos a ahogar, gente. Chale. Pero igual y evolucionamos y nos convertimos acá en sirenitos, yo qué sé. Tuvimos, sí, era un presagio esa canción, güey. No mames. ¡Qué pedo! Total. Se dice que, la ambición de los gobernantes de este lugar fue tan grande que incluso llegaron a conquistar todo el norte de África, incluyendo Egipto. Todo esto fue mal visto por los dioses, que decidieron que un volcán cercano haría erupción, arrojando ceniza que arrasaría con su civilización. Finalmente, les enviaron un maremoto que sería lo que sumergiría a esta isla en el fondo del mar. Todo esto en un periodo de solamente 24 horas. No mames, Zeus era bien ojete. O sea, tenía hijos por donde él quisiera, ¿no? Bueno, pero este pedo no es de Poseidón, ¿no? No, o sea, los dioses en general sí dijeron, esta ciudad, la neta, se está yendo la fregada, mejor ya, la hundimos. Por eso el único que me cae bien es Hades. Nunca se mete. Es como de, es muy su pedo, pues arreglen ustedes. Muchas gracias, yo me quedo aquí en mi reino, estoy feliz. Yo de no. hecho, me doy cuenta de que puede ser que Hades sea el geek más mítico de toda la historia. Ya sé, nunca salía. Nunca se la salía. pasaba. Disfrutaba de su espacio. Nada más salía cuando, no sé. Quería una novia. Exacto. Bueno. Perdón, ¿qué? Verdad. Pero, neta, en 24 horas le mandaron, o sea, todo este pedo. Exacto, en 24 horas erupcionó un volcán y hubo un maremoto. Neta, qué ojetes son. Bueno, o sea, Zeus y Poseidón y... Pues no manches, o sea, ya ni Dios, mínimo Dios les dijo así a los egipcios como de en una semana les van a caer las plagas de un lapso, ¿no? De una semana. Y déjate de eso, al menos le dijo Noé, fíjate que tanto tiempo te ya voy a sé. mandar un diluvio Ya sé, mínimo, para que te vayas preparando. Ajá. Mínimo Dios avisa, ¿no? Zeus aplica la de putazo avisa, mocos, güey. Bueno. Cronológicamente, Platón sitúa esta desaparición en el 9600 a.C. Fíjate que esto me hace pensar, ¿has visto la película de 10.000 a.C.? Sí. Esto solo pasó unos 400 años después de eso. Y en 400 años pasamos de ser cavernícolas a tener una civilización acá súper chida. No sé, Chile. Como por ejemplo también había visto que varias construcciones a lo largo del mundo, las pirámides de México, las de Perú, creo que tienen la misma arquitectura y es como de, dicen que las mismas civilizaciones que ayudaban tanto a las egipcias como a las olmecas aquí en México ayudaban a las de Perú y así. Entonces, yo sí, en Chile no estamos solos. Nos estamos convirtiendo en la gente que hace estas teorías, güey. Pido ser J. Pues ya ni modo, me queda cerca. Bueno. Esta porquería se va a romper. Sin embargo, el psíquico Edgar Cayce
nos nombra otra teoría. Explicaba que los atlantes tenían una tecnología súper desarrollada basada en... Sujétate los pantalones, Johan. Basada en cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El resultado del experimento con este material fue tan catastrófico que ocasionó el hundimiento de esta ciudad. Pero el poder de los cristales sigue activo y es lo que interfiere con los aparatos tecnológicos que pasan por el Triángulo de las Bermudas. O sea, sí, muy, muy bonito tu cristal y todo. ¿De dónde chingó salió? O sea, mínimo los dioses, pues tenemos historia, ¿no? Y pues igual, brother, llegamos a la explicación que tú nos diste hace rato. es que es el pedo, o sea, no mames. Bueno, aunque esta sea la teoría que a mí más me gusta, yo vengo aquí a contar los hechos. Y es que en primera instancia, no hay evidencia concreta de que este lugar exista. Lo más concreto serían, evidentemente, los escritos de Platón, y ni siquiera son tan confiables, porque toda esta historia la sacó de una especie de teléfono descompuesto. Digamos que Platón conoció a una tipa, que esta tipa conoció a otro tipo, y esta tipa conoció a otro tipo que era sacerdote en la Atlántida. No mames, está como... como, ¿has visto la era de Hielo 3, la de los dinosaurios? Cuando el güey dice cómo está peleando con el dinosaurio que dice, y en ese momento morí. Pero sobreviví. Como, no mames. Así se llegó todo el mito de la Atlántida. Algo así podría ser. Incluso, si tomáramos estos escritos, como algo verídico, no podría encontrarse en esta zona del Triángulo de las Bermudas. Pues Platón localiza esta ciudad más allá de las columnas de Hércules, pasando por el estrecho de Gibraltar, cerca de las Islas Canarias. O sea, lejísimos de la zona donde sabemos que está el Triángulo de las Bermudas. Pero me dio curiosidad y analicé este rollo en Google Maps. Me doy cuenta de que, está el Triángulo de las Bermudas en América y la supuesta localización de donde estaba la Atlántida, más allá del estrecho de Gibraltar. Y me doy cuenta de que está derechito. Si te vas derechito por el Triángulo de las Bermudas, llegas a donde supuestamente estaba la Atlántida. No, como si estuvieran conectados. Algo así, básicamente. Ahora, esta teoría está muy chida y todo, pero pasemos a otra. Y es que hay gente que dice que este lugar es un nido de monstruos marinos, mencionado principalmente al tan renombrado Kraken. Esta es una criatura originaria de las historias de los marinos escandinavos y nórdicos. Al contrario de lo que muchos piensan que viene de la mitología griega, gracias, furia de titanes. Y se describe como un pulpo gigante, llegando a medir lo de una isla flotante. Aunque su forma en realidad era desconocida, y es por esta razón que su nombre en noruego significa bestia gigante, los marineros, al estar en alta mar y tener una excelente suerte a la hora de pescar, eran invadidos por el terror, puesto que se decía que el kraken excretaba una sustancia que atraía grandes cardúmenes. Esto para atraer a los navegantes y finalmente hundir sus barcos en las profundidades del mar. Pero este no era el mayor miedo de los marinos. Se decía que cuando no hundía los navíos por sus grandes tentáculos, el simple hecho de sumergirse de nuevo en el mar generaba un remolino que terminaba arrasando con todo lo que tuviera a su paso. Como en la película de Piratas del Caribe, en El Fin del Mundo, que la final es como en un remolino de... Sí, efectivamente. Algo así, digamos que era lo que se generaba cuando el kraken volvía a las profundidades del mar. Este mito llegó a tener una influencia tan grande que en 1752, cuando las costas del Atlántico se tiñeron misteriosamente de negro, el obispo de Noruega afirmó que esto se debía a las tintas excretadas por el kraken. Válgame. Incluso podíamos ver nombrada esta bestia en los escritos científicos del siglo XVIII en Europa. Carl Linnaeus, no sé cómo se pronuncia, perdón, padre de la clasificación biológica moderna, incluye al kraken entre los cefalópodos en su popular obra Systema Naturae, en 1735. La mayoría de los mitos o leyendas se originan en hechos verídicos, y esta no es la excepción. Pues ahora podemos decir que existe el calamar gigante.
En 1953, en una playa de Dinamarca, se encontró el cadáver de este enorme cefalópodo. Un biólogo noruego de nombre Jepetus Steenstrup. ¿Por qué rayos tienen que haber nombres tan raros en estas cosas? El chiste es que logró hacerse con el pico afilado del animal para poder describirlo científicamente. Esto abrió el panorama para múltiples investigaciones científicas, por lo que también ha generado numerosas discusiones en la comunidad, incluso para definir si es solo una especie de calamar o si son varias. El más grande que se ha encontrado mide 18 metros de longitud. Está grande, muy grande, pero no es como lo definían los marineros, que era del tamaño de una isla flotante. Cabe resaltar que la mayoría de estos calamares gigantes llegan a medir menos, tal vez unos 10, 12 metros, tal vez. Algo que resultó también un tema de discusión bastante presente era la manera en la que este cazaba a sus presas. Si es que era un cazador agresivo, rápido y ágil, o era más bien un depredador sigiloso. La respuesta a esta incógnita nos llegó en el año 2005, cuando unos investigadores japoneses, Kubodera y Mori, lograron grabar a uno de estos especímenes en su hábitat natural a 900 metros de profundidad, demostrando que es un ágil cazador en lugar de un depredador. Juntando todos estos hechos, vemos que, hasta donde sabemos, estos calamares tal vez no serían muy capaces de hundir un barco o generar remolinos mortales. El depredador natural de estos es el cachalote. Incluso, o sea, con esto podríamos decir que es más creíble la historia de Moby Dick. O sea, los cachalotes se comen a estos calamares gigantes. Ajá. Es más probable que un cachalote se friegue a un barco que uno de estos pulpos. Pero, como te dije en un inicio, Johan, sabemos más de lo que hay en las estrellas que aquello que se esconde en el fondo de los mares. ¿Y qué nos asegura que no existe una subespecie de este calamar que sea mucho más grande y que viva en el Triángulo de las Bermudas? Viendo el origen de esta leyenda tendría sentido. Ya hemos dicho que esta zona es un atajo bastante útil para los marineros que viajan de Europa a América. ¿Y quiénes fueron los primeros en viajar a este continente? Los vikingos. ¿Y qué eran los vikingos? Nórdicos. ¿Y de dónde proviene la leyenda del Kraken? Como que sí llegan a conectar ciertas cosas, pero hay otras como que no cuadran, entonces puede que haya algo de verdad en eso y puede que al mismo tiempo. Johan, para este punto ya hemos hablado de agujeros negros, de la ciudad perdida de la Atlántida y hasta hablamos del Kraken. ¿Qué otra cosa podría haberse imaginado nuestra loca mente humana para tratar de darle una explicación a este fenómeno? Para lo siguiente que te voy a decir, Johan, quiero que te imagines un meme que estuvo de moda por ahí del 2012, 2014 tal vez. Tenlo en mente. Y mírame bien cuando lo hago. Aliens. No. Nah. En esta no me voy a detener mucho, porque ya hablamos de muchas cosas fantásticas. Pero se dice que en esta zona es una estación extraterrestre. Ay, no es cierto, güey. No. No. Ah, bueno, a ver, prosigue. Donde los ovnis secuestran, abducen a las personas para llevárselas a sus planetas a estudiarlos. Todo con el objetivo de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades y después usarlas en nuestra contra para invadirnos. Sin embargo, también existen personas más optimistas que dicen que los extraterrestres nos abducen para salvar a la humanidad de un holocausto final. Ay, no mames, de uno por uno, güey. Hay que decirlo, güey. No empujen. Como en el metro, no empujo, no grito. Algo así, pero imagínate a toda la humanidad y con los aliens ahí. Fuente, Jaime Maussan, güey. De hecho, la mayoría de lo que tengo aquí lo saqué de National Geographic, güey. Ay, me pegué en la mesa, güey. Oh. Bueno, a ver, y luego Jaime Maussan, si quieres entrarle a este rollo, pues igual te podemos hacer un espacio. Si llegas a escuchar esto, ojalá nos puedas confirmar esta teoría. No, estoy ahí cagado, güey. O sea, te la paso del área 51, es como que más acorde a eso de los ovnis, ¿no? Va más relacionado a eso, pero el Triángulo de las Bermudas, no.
Bueno, ya hablamos de cosas muy fantásticas, Johan. Ya nos reímos un rato. Llegó la hora de que iluminemos a la gente que nos escucha con estudios más lógicos que gente ha sacado sobre este tema. Explicaciones científicas, básicamente. Y la primera de estas es algo simple, algo concreto, sin embargo, más creíble. Y nos referimos a errores humanos. En esta zona pueden ocurrir varios fallos tecnológicos propios de los grandes aparatos que navegan por ahí. Sin embargo, esto es simplemente imposible de demostrar, pues no hemos estado como tal en alguno de esos viajes. Sabemos, bueno, estamos conscientes de el ejemplo del vuelo 19, que pues hubo varias fallas, que incluso tuvo la misma escuadra como equipo. Pero, como dije, es algo que nosotros no podemos saber, ya que no hemos estado en ese lugar. Otra de estas explicaciones es más meteorológica. Ya que aquí suceden una gran cantidad de tifones, huracanes y grandes tormentas que forman olas lo suficientemente grandes para sacar del mapa a inmensas embarcaciones o aeronaves en el cielo. Ahora, ya estando metidos en este rollo más lógico de las teorías, pasemos a mi favorita. Y es que se dice que hay variaciones magnéticas en este punto preciso. Esto lo vemos reflejado en el libro llamado The Fog, de los autores Rob McGregor y Bruce Gernon, no sé cómo se llama. Cabe resaltar que por más que busque este libro, no lo pude encontrar. Entonces me tuve que basar en algunos resúmenes que incluso también me costaron bastante encontrar. En este libro, los autores relatan su experiencia como supervivientes del Triángulo de las Bermudas. Ellos dicen que un vórtice electrónico en medio de una niebla chocó contra las alas de su avión y por esta razón todos los aparatos tecnológicos del avión, que era un avión setentero, se estropearon y los dejaron sin rumbo ni visión. 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que era imposible llegar en tan poco tiempo. Esto es tan probable que sea verdadero como que no, pues el Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares de la Tierra donde las brújulas señalan el norte verdadero y no el norte magnético. Es por esto que se dice que ahí las brújulas se estropean. Con esto a lo que quiero llegar, imagínate, Johan, que vas caminando y de repente te encuentras con una niebla muy extraña y te quedas 75 minutos en esa niebla sin saber a dónde vas. Y cuando sales de esa niebla, ¡boom!, estás en, no sé, en Puerto Rico. Una especie de niebla magnética electrónica. Mágica. Regresamos a lo mágico. Yeah. Se dice que esto le ocurrió a Cristóbal Colón en su viaje al nuevo continente. A su paso por la zona el 8 de octubre de 1492, las brújulas se estropearon y dejaron de marcar el rumbo. Sin embargo, esto no se le dijo a la tripulación debido a la gran desesperación que tenían por llegar a tierra firme. Y bueno, existe otra teoría que también me parece bastante acertada, pero no es mi favorita. Y es que dicen que existen agujeros azules en esta zona. Conocemos los agujeros negros, pero muchos no conocemos los agujeros azules. Tengo que decir que es un agujero azul. Son una especie de cuevas verticales o sumideros que se encuentran en distintos puntos del mar. Estos se formaron en la época de la glaciación, ya sabes, la era del hielo. El bodoque, maní, sí, entonces. Qué miedo. O sea, a mí me da un chingo de miedo el mar. Mucha gente me dice, no mames, ¿cómo te da miedo? Le digo, sí, es que, bueno, imagínate estar, que es un náufrago y no hay nada a tu alrededor, literalmente nada. Y el mar es muy brusco, o sea, mucha gente. Yo cuando a veces voy a la playa, siempre es como de, en esta playa la marea está súper brusca y te puede jalar mar adentro. Entonces, a mí sí me da cierto miedo. Sin contar, obviamente, digo, también contando los tiburones y otros pinches peces que me quieran hacer daño. Obviamente. Y luego sabiendo que ya existen calamares de 18 metros. Ajá, es como, no mames, o sea, ya por muy jodido estaría como el güey de la película de Pi, o sea, ya con un tigre al lado, no mames. Pero, sí me da, o sea, imagínate ir nadando o algo así y que te toque una cueva azul, ¿le dijiste? Agujeros azules. Agujero azul y que te succione. Como te dije, estos fueron generados en la época de la glaciación. El chiste es que la lluvia comenzó una especie de proceso químico meteorológico, tallando las rocas
hasta que se formaron unos huecos que tendrían varios metros de profundidad. Después, cuando la temperatura de la Tierra comenzó a aumentar de nuevo, se produjeron numerosos deshielos. Estas formaciones tienen forma circular y fueron cubiertas de agua, ya que el nivel del mar en aquel entonces era al menos 100 metros inferior al actual. No hace falta decir que estas cuevas tienen miles de años de edad. Y estas mismas formaciones crean corrientes lo suficientemente fuertes para lanzar a la deriva enormes barcos. Se tiene la constancia de que el agujero azul más profundo se encuentra en esta zona. Y tiene de nombre Sancha Jungle. ¿Jungle o Jungle? Sigo sin saber cómo se pronuncian estas cosas. Y tiene 300 metros de profundidad. Por mencionar otros agujeros azules, hay uno en la península de Yucatán y otro en el arrecife Lighthouse de Belice. No sé ustedes, pero a mí me parece que esta podría ser la guarida perfecta para una criatura gigante como humanos. Quién sabe si sea un pulpo gigante, pero pues podría ser cualquier cosa. Imagínate, es una cueva marina de 300 metros. ¿Sabes qué, güey? Se me acaba de ocurrir. No recuerdo bien en qué año, pero yo tengo entendido que hace mucho, bueno, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, nos volvemos a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creo que puso micrófonos bajo el agua para detectar a los submarinos rusos. Y dicen que encontraron un sonido que no saben de dónde proviene, que no saben qué es exactamente, y simplemente lo llamaban el bloop. Ajá, sí. De hecho, estuve pensando, bueno, mientras escribía todo este rollo, se me vino a la mente. ¿Y si también puede ser rollo de eso que escucharon de The Bloop? Ajá, o sea, es lo que te voy a decir. Si ese güey, si esa cosa se abrió camino debajo del mar haciendo las agujeros azules, dijiste, o cuevas o no sé, y viaja a través de la tierra por diversas cuevas, y es una madresota, y o sea, el bloop no podría ser, güey, incluso que estos agujeros azules estén conectados, güey, que sean como una especie de tunelcitos. Ajá, es lo que yo me refiero, o sea, se me acaba de ocurrir ahorita, es como de, no mames, o sea, ya había pensado en eso del bloop desde que empezamos todo este pedo, porque pues tiene que ver con el mar y cosas así, pero imagínate que esa madre se mueva por toda la Tierra, o bueno, por gran parte del planeta. Obviamente va a ser algo grandísimo porque... De hecho, se dice que el sonido del bloop tenía que ver con un monstruo Lovecraftiano, que es Cthulhu. Cthulhu. Bueno, los que no ubican a Lovecraft, es un escritor de terror en libros, muchos dicen que es mejor que Stephen King, pero la verdad ahí se dan los dos. Pero Warcraft tiene una... Warcraft es el juego, bro. Lovecraft tiene una bestia entre sus escritos que él, bueno, dice que se llama Cthulhu. Cthulhu. Tiene un montón de... Es una bestia submarina, combinación pulpo, combinación, ¿sabe cuántas pendejadas, no? Algo así, y que despierta cada cierto tiempo, igual Kate. Pero supuestamente esta bestia es como el cataclismo del mundo, o sea, si despierta, valimos madre. Exacto. Y es que, de hecho, se dice que muchos dirían, no, pues es una bestia que creó un escritor como cualquier otro. Pero esa bestia está basada en escritos antiguos. Incluso se dice que esta bestia es la responsable de la ansiedad que existe en la humanidad. Se dice que como está atrapado, no recuerdo bien en la ciudad, él lo que hace es ir generando esta ansiedad en la humanidad para que nosotros vayamos teniendo ese miedo y pues nos destruyamos unos a otros, básicamente. Sin embargo, como lo dije, Cthulhu está supuestamente atrapado, y donde se dice que está atrapado es efectivamente donde sucedió este sonido del bloop, pero eso está muy, 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 muy lejos del Triángulo de las Bermudas. Nos estamos cagando de risa por las teorías y ya estamos en... ¡Qué pendejo el del ovni, güey! Yo tengo una más estúpida. Sí, es cierto, me consta. Cthulhu existe, ¿verdad?
Sí, a huevo que sí. Para concluir, esta es una de las tantas cosas que nuestra mente limitada de humanos ha tratado de entender aún sin éxito. Es por eso que las distintas explicaciones que hemos dado en este episodio han sido desde fantásticas hasta un poco divertidas. A pesar de que podamos hacer teorías que suenen lo más lógicas que existen, este no deja de ser un misterio para la humanidad. Y quién sabe si algún día podamos resolverlo. Muchas veces esto, digamos que da un sabor a nuestra vida. Se han escrito diversas historias relacionadas con esta zona que son de lo más maravillosas que hay. Aunque debemos admitir que también ha representado mucho dolor a la gente. Digo, imagínate que de repente te digan que un ser querido tuyo se esfumó y que inmediatamente sepas que jamás encontrarás una explicación a lo que le pasó. Selena Delgado. Ya lo hablamos. Ya hablamos de esto en un episodio anterior. De hecho, bro, se me hizo muy curioso que después de que nosotros subimos ese podcast de Selena Delgado, empezó primero el rollo de los videos terroríficos del Canal 5. Es cierto. Y luego todavía empezó el mame de la cuenta de Selena Delgado López en Facebook. Que todos, güey, pero yo ni la conozco, ¿por qué está agregada? Güey, platica lo que hiciste con esa cuenta. Bueno, pues es que más de uno, si nos escuchan, surgió un perfil que se llamaba Selena Delgado López. Uh-huh. Y pues obviamente ya todos saben la historia de Selena Delgado, y los que no, pues un breve resumen. Selena Delgado es una persona que desapareció aquí en México, pero no es una persona, es un alias. O bueno, es referente a personas que se desaparecen. La desaparición de esta chica data desde los 60s hasta los 2000 y cacho, aquí en México. Y, o sea, por ejemplo, si una chavita se desaparece y, digamos, tiene los ojos rasgados, tiene nariz respingada y tiene cabello tal, o sea, las autoridades van a decir, es una Selena Delgado. Y total. Entonces, surgió hace poco un Facebook, un perfil, que es Selena Delgado López, ¿dijiste? Uh-huh. Mucha gente lo empezó a compartir y decir, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué me sale como si fuera mi amiga si no la tengo agregada y ni siquiera la conozco? Entonces a mí me surgió todo este rollo, lo relacionaron con el tema de Selena aquí en México. Yo me metí al perfil. En el perfil se ve que es una señora ya grande, como de unos 60 y algo. Tirándole, o sea, no tirándole a los 70, está grande. O sea, está como grande, entre 50 grande. Y algo 60, o sea, no está tan grande. Pero igual, no está tampoco tan vieja. Y pues yo, como buena persona, porque Selena Delgado salía en servicio a la comunidad aquí en México, yo me tomé la tarea de mandarle un mensaje en privado y decirle, oye, tu jefa te anda buscando. Le puse, oye, es que te dice tu jefa que a qué hora vuelves porque llevas un chingo sin aparecer. Le puse, ¿qué tanto son? 20 años, güey. Tu jefa te anda buscando, así le puse. Más cagado, bueno, no sé si lo haya visto y si lo vio. Qué cagado. Bueno, lo escucharon primero aquí en el Rincón Arcano, no lo olviden. Este lugar, el Triángulo de las Bermudas, esconde una gran cantidad de historias de las cuales conocemos muy poco. Solamente vemos la punta del iceberg. Y este fue el episodio dedicado a el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué opinas? Dime, ¿qué opinas, Johan, de todo esto que hablamos? Pues es que está muy extenso este tema y sí me llama demasiado la atención. Bueno, yo en lo personal soy una persona que me gusta demasiado investigar sobre cosas de ocultismo, sobre cosas inexplicables o mitos o leyendas. Entonces ya había investigado sobre esto del Triángulo de las Bermudas y bueno, en ese entonces no había tantas teorías. Ahorita ya lo que me dices es como de, no manches, simplemente desde los nazis hasta ovnis, Cthulhu. Pero sí es muy interesante y pues yo digo que un día de estos, ojalá un día de estos podamos descubrir la verdad, porque ahorita ya estamos haciendo un chingo de avances tecnológicos. Simplemente hoy se dio a conocer que
ya se hizo el primer vuelo espacial privado. No fue por parte de la NASA, fue alguien más que pagó todo, sustentó los gastos. Y esto abre demasiadas ramas, desde mercadeo intergaláctico. Sí, está muy cagado. Como mercadeo intergaláctico hasta... No sé, imagínate en un futuro decir, ay, vamos de vacaciones a la luna. Estaré bien cagado, pero... ¿Ya viste que están subastando una roca de Marte? Pero sí, ojalá un día de estos podamos descubrir qué es la... Porque sí intriga demasiado y aparte nosotros somos... Dejamos volar la imaginación. Entonces, hacemos teorías de hasta cosas que... Pues todo esto se originó gracias a los medios, a la gente que empezó a escribir artículos, y de los artículos salieron teorías, incluso cosas científicas. Gente profesional que quiso analizar este tipo de cosas. Sigue siendo un misterio muy grande para la humanidad, aunque actualmente sea algo que ya no tenga como toda esa atención. Pero es interesante seguir viendo lo que vamos descubriendo. Y bueno, si ya no queda nada más que decir, aquí llega nuestro podcast del día de hoy. Los esperamos ser más constantes en esto, subir videos, subir podcast más seguido. Para que estén al tanto. Y no nos olviden, por favor. Igual, ya pasando todo esto de la pandemia, ojalá pase pronto. Pues igual este podcast no está solo a cosas como estas, como misterio. También habíamos dicho que pues nos enfocamos a las cosas geek. Claro, porque no, si somos unos niños completos. Entonces, el siguiente podcast puede que hablemos de cosas geek, tanto noticias como rumores, como confirmaciones, claro. Como todo lo que envuelve el mundo de los cómics, películas, no solo de las, porque muchas es como de, ay, películas de superhéroes, no, también películas relacionadas a premios a los Óscares, o sea, vamos a entrarle de lleno a ese tema, también nos fascina bastante, espero que ustedes también. Vamos a hacer una página en Facebook, yo creo. Sí, esténse al tanto para que tal vez podríamos hacer después una página de Facebook. A lo mejor y para cuando salga este podcast, ya esté la página hecha. O sea, aquí el que hace la magia de la edición es mi compañero Sebastián. Entonces, espera. Sebastián del futuro, dinos, ¿ya hay una página de El Rincón Arcano en Facebook? No, aún no, par de flojos. No sé lo que dijo, pero esperamos que nos haya dicho que sí. Y bueno, si es que ya la hay, pues estará en la descripción. Y pues nada, este fue nuestro podcast del día de hoy. Ya hemos terminado, esperamos que tengan muy buenas noches. Les habló Sebas Alvarado. Johan Almanzor. Muchas gracias y hasta pronto.